Ahora, pasemos al significante vacío, porque yo creo que la referencia lacaniana aquí es sumamente relevante. ¿Con qué nos encontramos en un significante vacío? Supongamos que tenemos una cantidad de demandas sociales en una relación equivalencial y que todas estas demandas sociales necesitan ser nombradas a través de un nombre que unifique a la cadena. En primer lugar, si un significante ha pasado a ser un significante vacío y el que unifica a la totalidad de un campo popular, cualquier nueva demanda que se efectúe contra el sistema va a tener que pasar a través de ese nombre, porque ese nombre ha sido el que está unificando la totalidad de un campo. Pero a su vez, ese nombre no es omnipotente, porque ese nombre no puede controlar la serie de demandas que constituyen la cadena equivalencial. En los años 60 y comienzo de los 70, la demanda del retorno de Perón había pasado a ser la demanda que identificaba, que unificaba la totalidad del campo popular. Pero, de otro lado, Perón era impotente para dominar la totalidad de las equivalencias que se iban expandiendo en ese campo. Ese campo popular se iba expandiendo cada vez más. A veces Perón se indignaba, decía no me roben la camiseta, cuando veía que el discurso se volvía demasiado izquierdista, pero él era incapaz de unificar institucionalmente la totalidad de este sistema de representación. Por un lado, sin significante hegemónico y vacío no hay política, hay simplemente una dispersión de demandas que no tienen por qué coincidir en una dirección política unificada. Pueden perfectamente ser absorbidas, esto sería el objeto de otra sesión, ser absorbidas por discursos muy distintos. Pueden incluso ser absorbidas demandas democráticas por discursos de derecha. O sea que el significante vacío hegemónico es central para la constitución de este campo. Por el otro lado, ese significante vacío hegemónico es incapaz de controlar enteramente aquellos movimientos equivalenciales que se producen debajo de él. Es decir, que en la formación de un campo popular, estas dos dimensiones, las equivalencias a través de las cuales se constituye el significante hegemónico y la incapacidad del significante hegemónico de controlar totalmente el campo de las equivalencias, crean el espacio de una tensión que, por ejemplo, yo la veo en América Latina operando en este momento a todos los niveles. Ayer decíamos en una reunión, si nosotros tenemos el significante Chávez en Venezuela, el significante Chávez no puede controlar totalmente la formación autónoma de grupos locales que son la base de su poder. De otro lado, los grupos locales, sin la presencia de ese significante hegemónico Chávez, tampoco conseguirían una eficacia política de largo plazo. Un ejemplo final, y con esto termino. A fines de la Segunda Guerra Mundial hubo en el Partido Comunista Italiano una discusión entre dos tendencias. Una tendencia que era la tendencia superobrerista, gente como Scocchimarro, Pietro Secchia y demás, que decían, nosotros somos el partido del proletariado, el proletariado es un enclave en el norte de Italia, o sea, tenemos que ser el partido del norte industrial. Después una segunda tendencia que era más gramsciana, que triunfó finalmente porque Palmiro Togliatti, el secretario general del partido, la apoyaba, que decía, vamos a tratar de crear también la hegemonía del Mezzogiorno. ¿Cómo? Transformando los locales del partido y del sindicato en los puntos de confluencia de una serie de luchas aisladas. La lucha por el problema del agua, por el problema, la lucha contra la mafia, las cooperativas escolares, de modo que al final el significante comunista pasara a ser
un significante dominante de todo el movimiento de democratización de la sociedad italiana, que hasta el fines de los 60 el Partido Comunista pudo realmente hegemonizar. O sea que siempre los movimientos sociales vamos a tener este momento político de la articulación y este momento horizontal de la expansión autónoma de las luchas. Y yo creo que la eficacia a largo plazo de una política de emancipación consiste en que el equilibrio entre estos dos momentos sea mantenido. Gracias. Evidentemente hay una transformación en la obra de Ernesto Laclau de lo que podríamos llamar la semántica de la emancipación. Durante mucho tiempo esa semántica de la emancipación estuvo dominada por la idea de una fuerza exterior que nos oprimía y que impedía, vamos a decir, liberarnos de nuestras fuerzas. Mientras que, en el caso de Ernesto, como existe una imposibilidad estructural de eliminar los antagonismos que abrieran paso a una realidad subyacente sin antagonismos, es propio de la emancipación que no puede ser ni una emancipación total, ni que pueda ser una emancipación en donde exista una reconciliación de la sociedad consigo misma, o en otros términos, no puede ser una emancipación que haga desaparecer la dimensión de lo político. Ahora bien, esta emancipación es una idea reguladora kantiana, es decir, la mera tensión entre el significante vacío y las cadenas equivalenciales, el hecho de que no se puedan resolver jamás las relaciones armónicamente entre el significante vacío y las cadenas equivalenciales, configura de por sí una orientación emancipatoria, o esta orientación emancipatoria funciona como funcionaban en Kant las ideas reguladoras, es decir, como un horizonte que se debe mantener para, aunque su cumplimiento sea imposible, como regulador de todo el proceso de experiencia de lo político como tal. El otro aspecto que es inevitable, y con esto finalizo, introducir en este debate, es la cuestión referida a la propia existencia del capitalismo. Mientras en la conferencia del profesor Negri, intentando construir su lógica emancipatoria, fue una referencia crucial el modo de producción capitalista en su sentido epocal, en su sentido ya de subsunción real, en la intervención que hemos escuchado de Ernesto Laclau, al precisamente presentarse una teoría de lo político y del engendramiento de los procesos de significación, no ha aparecido como ese proceso, vamos a decir, de construcción, que además tiene un momento muy interesante que hoy Ernesto desarrolló, ¿no? Estas homologías entre el significante vacío, que podríamos decir que tiene una procedencia levi-straussiana, pero reformulada por Ernesto, el objeto A lacaniano, el adcrum heideggeriano, es decir, todos nombres que efectivamente están en esa situación límite de, por un lado, intentar de manera fallida cerrar una totalidad y a la vez designarla como tal. Ahora bien, esto en el tiempo del capitalismo actual, en los modos de circulación de la mercancía actual, en los modos en que además el proceso, digamos, de fetichización, para usar una expresión de Negri, se han vuelto muy determinantes, incluso de la propia construcción de los procesos subjetivos. Yo creo que sería también muy interesante cruzar las dos cuestiones y establecer una posible vinculación entre esta construcción de las hegemonías
tal como la lógica de Ernesto Laclau la propone, y una referencia a precisamente el tiempo histórico en el que se inscriben, que es el tiempo del capitalismo. Bueno, nada más y muchas gracias.